Bueno, ha saltado la sorpresa últimamente porque se ha sabido que Estados Unidos, en su afán de presionar más a Rusia para que vaya a la mesa de negociaciones, ha estado suministrando información importante a Ucrania, ¿no? Efectivamente, bajo la presencia de Donald Trump, Estados Unidos habría optado por una estrategia mucho más discreta, pero no menos efectiva, en su apoyo a Ucrania, que es ayudarla a golpear el corazón económico de Rusia, pero sin involucrarse directamente en el conflicto. Según informes recientes, Washington estaría suministrando inteligencia precisa sobre objetivos energéticos rusos, permitiendo a Kiev ejecutar ataques con drones de largo alcance contra refinerías y contra centros de producción de combustible. Claro, el propósito de esto no es únicamente militar, es más bien económico e incluso político. La idea es erosionar la capacidad de Rusia para financiar la guerra y forzar, como decía antes, a Vladimir Putin a sentarse a negociar desde una posición de más debilidad. Desde mediados del verano esta cooperación habría aumentado de forma notable y los resultados, vamos, los estamos viendo en los últimos meses, sobre todo en las últimas semanas. La producción de combustible ruso, clave para mantener su maquinaria de guerra y su economía interna también, ha caído hasta un 20%, un golpe que afecta tanto al frente militar como a la vida cotidiana de los ciudadanos, que estamos viendo cómo hacen ya colas en muchos lugares en las gasolineras. Y esta estrategia, sin embargo, es un arma de doble filo, porque por un lado fortalece a Ucrania sin cruzar la línea roja de una intervención directa de la OTAN, pero por otro incrementa el riesgo de una escalada si Moscú decide responder a lo que considera una agresión encubierta de Estados Unidos. En este nuevo tablero, Trump parece estar ensayando un tipo de presión más calculada, menos visible, pero con el potencial, como decimos, de desgastar a Rusia desde dentro, allí donde más duele, que es en su economía, que además ya está bastante desgastada. Sí, por cierto, vamos a hacer un vídeo en Memorias de Tiburón que creo que verá la luz la semana que viene sobre el tema de la economía rusa, de cómo se está desgastando y cómo ya se están viendo los primeros indicios de una gran recesión económica en Rusia. Además, la guerra en Ucrania ha ido vaciando poco a poco los vastos arsenales de Rusia. Lo que alguna vez fue una de las mayores reservas de tanques del mundo empieza a quedarse sin piezas útiles. Esto lo hemos hablado durante toda la guerra, pero es que ya se nota mucho como en el frente se utilizan muchos menos tanques, muchos menos carros de combate, muchos menos blindados, en fin. Bueno, imágenes satelitales recientes muestran que de los más de 7.000 tanques almacenados antes de la invasión, apenas quedan unos 90 T-72B, que es la variante, vamos a decir, más numerosa que había en el arsenal ruso, ¿no? Y el resto, hablamos de miles de T-64, T-80, etcétera, se oxidan a la intemperie o han sido desmantelados para mantener en pie a los que todavía combaten, ¿no? Hemos hablado mucho de la canibalización que se hace en los arsenales rusos pues imagínate, ¿no? Para sacar un tanque operativo tienen que canibalizar piezas de otros 3 o 4 tanques y eso hace que, aunque todavía haya tanques en las campas antiguos arsenales soviéticos, que ahora son arsenales rusos, aunque haya todavía muchos tanques allí, muchos están inoperativos por esa falta de piezas. Sí, para que te hagas una idea, desde el inicio de la guerra Moscú ha reactivado cerca de 4.800 tanques antiguos, una operación gigantesca que ha vaciado los depósitos más accesibles. En el frente muchos de esos vehículos apenas duran semanas antes de ser destruidos o abandonados. Ahora, los talleres rusos pues están trabajando con material cada vez más viejo, T-62 y T-55, que requieren meses de reparación y ofrecen poca protección frente a las armas modernas de Ucrania. Déjame decirte aquí, David, que vamos a recordar a la gente que en el caso de los tanques rusos, tanques soviéticos, el número que va después de la T corresponde al año en que se puso ese modelo en funcionamiento. Por tanto, T-55 hablamos de un diseño de los años 50 y el T-62 de los años 60. El problema además no se limita solo a los tanques, y es que los vehículos de infantería y la artillería también escasean. De casi 8.000 blindados ligeros almacenados antes del conflicto, 2/3 ya han sido enviados al combate. Lo mismo ocurre con la artillería. Solo 1/3 de las piezas originales siguen en reserva y los lanzacohetes múltiples, como los temidos Grad y Huracán, se cuentan cada vez con más dificultad. Sí, claro, la guerra tan prolongada, ¿no? Y de tanto desgaste ha revelado que toda maquinaria bélica tiene un límite, hasta la rusa, o mejor dicho, hasta los almacenes soviéticos. Al final, bueno, el ejército ruso puede seguir peleando, pero cada vez con equipos más envejecidos, más improvisados,
más frágiles, en fin. Todo esto acaba repercutiendo en las pérdidas humanas. ¿Moscú qué hace? Pues bueno, intenta proyectar fuerza, pero los números al final hablan por sí solos, ¿no? El desgaste industrial empieza a notarse más que nunca y la verdad que tienen problemas. El otro día no, ayer hacía una publicación el batallón Azov de una ofensiva rusa fallida en el que precisamente, ¿no?, se veía cómo los soldados rusos eran conducidos al frente, muchos a pie y otros en blindados de transporte de tropas tremendamente antiguos, y se veían imágenes de decenas de cadáveres apilados en los obstáculos antitanques ucranianos. La verdad que la catástrofe humana muchas veces se nos olvida, ¿no? Entre tanto dato técnico, pero está siendo monumental en la guerra de Ucrania y es un claro. El frente ucraniano, frente ruso-ucraniano, es un frente muy amplio, de más de 1000 kilómetros, y por tanto no vemos, ¿no?, en quizás puntos tan destruidos. No hay Alguno hay, puntos calientes, alguno hay, muy... alguno hay, algún punto que ha quedado como la Franja de Gaza hay, pero es verdad que no se ve una destrucción tan grande en un lugar concreto y eso hace que parezca que no es para tanto, ¿no? Pero realmente, claro, estamos hablando de 1000 kilómetros de frente grande, claro, en los que hay combates constantes día tras día. Bueno, Rusia no es lo único. Bueno, hablamos de cómo Ucrania estaba debilitando a Rusia, pero Rusia también está probando a la OTAN, ¿no? Sí, la verdad es que aparece en todos los sitios Rusia, y es que ha habido un incidente frente a las costas de Bretaña que parece sacado de los días más tensos de la Guerra Fría. Y es que un submarino ruso, aparentemente de la clase Kilo, ha emergido inesperadamente en aguas cercanas a Francia. Hablamos de Bretaña, que no de Gran Bretaña. La Bretaña francesa. La Bretaña francesa. Lo que ha seguido a la aparición de este submarino fue una maniobra de contención clásica, y es que una fragata francesa se aproximó de inmediato para escoltarlo fuera de sus aguas. Cuando un submarino aparece así, sin previo aviso, normalmente el mensaje suele ser el mismo, y es que en términos simples es una forma de decir: oye, mira, estábamos aquí y no lo habéis notado hasta que decidimos mostrarnos. Una situación parecida a la que se está dando con las invasiones del espacio aéreo, ¿no? De o incluso países con los de la ciberataques OTAN, también. Con los ciberataques, es decir, Rusia está mostrando que tiene capacidad para atacar a la OTAN, al menos para hacerle daño, ¿no? No derrotarla, pero sí para hacerle daño y vender cara a su piel. Es un poco un aviso a navegantes. Por cierto, decía no me acuerdo qué cargo era del gobierno, no sé si era el Merchos o quién era de Alemania, o si era el jefe del Estado Mayor, ahora mismo no recuerdo quién lo dijo, pero confirmaban, ¿no?, que lo que está haciendo Rusia es prepararse para en unos años realizar un ataque contra un país de la OTAN. Yo no creo que se vayan a atrever, pero yo creo que sí están dejando claro que podría ser una posibilidad. El caso es que para Moscú este tipo de demostraciones sirven para subrayar su capacidad de operar cerca de países de la OTAN sin ser detectado. Una señal de disuasión por un lado y de orgullo tecnológico nacionalista por el otro. Los submarinos de la clase Kilo son silenciosos, pequeños y difíciles de rastrear. Por cierto, uno se lo había cargado Ucrania mientras estaba en el dique seco. El caso es que estos submarinos de la clase Kilo son herramientas perfectas, ¿no?, para este tipo de teatro naval ciertamente asimétrico. A Francia no le ha quedado otra que responder con la frialdad que dicta el protocolo, que es, bueno, pues mandas allí una fragata, lo escoltas, lo monitoreas y registras el incidente sin convertirlo en algo más grande, ¿no? En el fondo, al final, este episodio lo que refleja es la tensión que se extiende pues desde el Báltico hasta el Ártico, hasta el Atlántico, ¿no? Rusia, ¿qué hace? Pues busca proyectar su poder, desafiar los límites de la vigilancia occidental y también ver un poco cómo reacciona la OTAN ante sus provocaciones. Pero al final lo que quiere, todo parece que es meter miedo a la OTAN y que intenten mantener sus garras fuera de Ucrania, ¿no? Me parece súper curioso, ¿no? Me imagino en la piel de este francés que de repente ha dicho: ostras, un submarino ruso de repente aquí, ¿no? El primero que lo vio, ¿eh? Claro. El primero que lo vio y que dijo: ¡guau! Hostia, y luego... Vaya lío. ¡Uy, te he pillado! ¿Te vienes conmigo? Claro. Hay una foto, a ver si se acuerda Paula de ponerla. Hay una foto muy buena que precisamente, ¿no?, se ve al submarino emergido con la fragata francesa a unos escasos cientos de metros. Es muy, muy curiosa la imagen. Bueno, vámonos a contar una buena noticia, que es el acuerdo de paz entre
Tailandia y Camboya, ¿no? Sabíamos que había mucha tensión entre ambos países, llegaron incluso a las manos este verano y bueno, parece que ahora la cosa se está relajando. Sí, ya que no sabes quién ha querido asistir para hacerse la foto en este acuerdo. No Bueno, quién será- va a querer asistir, que todavía no ha ocurrido, pero... ¿Vale? No será el mítico, el inigualable Arancelator. La naranja geriátrica, por La supuesto. naranja geriátrica. Sí, ha asistido asistirá a esta firma del acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya. La durante naranja de la cumbre. paz la llaman ya la por ahí. naranja de la paz. La están llamando por ahí la naranja de la paz. Como decía, esto será durante la cumbre de la ASEAN y su presencia no responde tanto a un papel de mediador directo como a una jugada política calculada. Estoy contando realmente más lo de Trump porque lo del acuerdo ya habíamos Sí, contado aquí espera en que la lo tercera que iba a habíamos suceder. Y nada, esto realmente responde a una jugada política de Trump, que es mostrarse como garante de la estabilidad en Asia en un momento en que la región busca reafirmar su autonomía frente a las grandes potencias. Sí, el acuerdo, bueno, pues se había alcanzado tras semanas de enfrentamientos en la frontera, ¿no? Y se había negociado principalmente con la mediación de Malasia. Estos son los mediadores de verdad, ¿no? Un poco más. Sí, que- bueno, o más que sea, otro. sí, quien auspició las conversaciones fue Malasia. Y bueno, lo que buscaba era frenar una escalada militar que ya amenazaba un poco con desbordar la ASEAN, ¿no? El texto, bueno, ya sabéis que incluye el retiro de tropas y artillería pesada, desminado de zonas fronterizas y el compromiso de establecer una comisión conjunta para resolver las disputas territoriales que llevan décadas sin cerrarse. Un poco decir, oye, ¿para qué vamos a andar matándonos si podemos hablar sobre el tema y vamos a, por fin, ver de quién es cada cosa? Ujú. Trump llega como una especie de invitado especial, un poco el pequeño Nicolás de los Sí. acuerdos de paz ahora mismo. Correcto. Pero su papel ha sido realmente más de presión y de espectáculo que otra cosa. Desde Washington en su momento amenazó con sanciones comerciales, es verdad, y ofreció asistencia técnica para el desminado y la reconstrucción. Varias cosas que lo han colocado simbólicamente como una especie de pacificador externo, ¿no? Su presencia en Kuala Lumpur durante la firma pues busca capitalizar diplomáticamente ese gesto, al tiempo que refuerza la idea de que Estados Unidos siga siendo un actor imprescindible en los conflictos del sudeste asiático. Sí, tío, tengo miedo de un día discutir con mi novia y que aparezca Trump, ¿sabes? En plan, para poner Entre paz. tú y yo, cuando hagamos un debate también. de Sí, 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 repente, sí, que aparece. Oh, bueno, ¿qué hace usted aquí? You're bad, guys. ¿Sabes? Me lo imagino. Lo imitas bien, ¿eh? Mucho Trump me he comido. Bueno, ¿qué más Bueno, tenemos? para la ASEAN, sin embargo, el verdadero triunfo al final es haber logrado el acuerdo, porque, oye, no estaba bien que dos de sus miembros se estuvieran dando de leches. Si el alto fuego se mantiene, pues será una muestra de que el bloque regional puede resolver sus crisis sin depender, oye, del arbitraje de las potencias y tal. Trump además se puede llevar la foto, pero, oye, para la ASEAN es una forma de decir, funciona la organización, Funcionamos oye, sin- funciona. Sin vosotros, además. Eso ¿no? Un es, poco. eso es. Oye, ¿sabes que ayer hubo, hablando de la naranja geriátrica, hablando de Arancelator, de la Ujú. naranja de la paz, ¿por qué siempre se dice, bueno, porque naranja ya es fruta y color, tío? Es decir, nunca se habla cuando hablamos de frutas naranjas de las calabazas. Pero tú mismo has entendido. Sí, de sí, forma no, según lo bastante- estaba diciendo lo he entendido, sí, sí, claro. ¿Te acuerdas de cuando dije? Es que no sé si esto. Es que me gusta más la calabaza de la paz, No me puedo- suena fonéticamente mejor. No sé si puedo decir esto. Te voy a. Pero La calabaza ¿tú de te la acuerdas paz. una vez que dijiste una cosa en referencia a las facturas? ¿Esto se puede comentar aquí no o no? sé qué es, pero... Bueno, dilo, ¿qué? Que una vez comentaste que ojalá te pagasen cada vez que. Ah. Que si me pagasen cada vez que. Es que estaba yo un día... Uy, perdón, que no tenía la cámara mal puesta. que estaba la tuya o la mía. La mía, la mía. Vale. Es verdad que un día estaba harto de hacer facturas y entonces dije, Dios, si me pagasen por cada vez que hago una factura. Y luego dije, espera, sí me pagan. ¿Verdad? Bueno, aquí problemas del primer mundo, ¿no? Pero la calabaza de la paz me gusta más que, ya que tenemos la naranja geriátrica, la calabaza de la paz me gusta más. La calabaza de la paz, vale. Sí, vale, bueno, el caso. Que ayer hubo lío en... Bueno, lío no. Bueno, lío, todo lo Hubo contrario. todo lo contrario. Estamos Hubo hablando de una cumbre de la paz. Cumbre de la paz en Egipto. Informamos ayer de ella. Por cierto, Ujú. fue muy bien el vídeo de ayer, ¿eh? La gente le gustó mucho. Ujú. Muchísimas visitas. Bueno, el caso es que comentamos, ¿no? Que iban a ir un montón de países árabes, países europeos. Estuvo ahí Pedro Sánchez, Starmer, estuvo Meloni, estuvo Trump, estuvo hasta el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Sí. Que no ha Espectacular. estado es Israel y jamás. Que es No, lo más Israel y curioso de Hamas todo, ¿no? no han estado. Pero sí. Pero, por cierto, Hamas, creo que no lo vamos a meter en el programa, pero se está ventilando a toda su oposición dentro de Gaza. Ayer hubo bastantes fusilamientos dentro de la franja.
Bueno, el caso, que me lío. Que Que han pasado cositas, ¿no? dio para mucho la cumbre. Dio para mucho detalle, no tanto detalle estratégico, pero sí detalle para el cotilleo. Y por eso lo hemos traído un poco al final, ¿no? Eso no, es, no lo tenemos eso en la frontline. Bueno, como dices, la cumbre de paz de Sharm el Sheikh, que Egipto ya la ha bautizado como la ciudad de la paz, ha dejado un montón de escenas insólitas que la han convertido tanto en un evento diplomático, que lo es, como en una especie de espectáculo político. Y es que la cita ha estado marcada, como decíamos, para empezar por la ausencia de dos actores centrales del conflicto, Israel y Hamás. De hecho, la participación de Netanyahu fue retirada, o sea, Netanyahu fue vetado en el último momento tras una amenaza de Erdogan, porque, bueno, Erdogan dijo que si acudía a Netanyahu, él no iba a acudir. Por otra parte, Hamás delegó en Egipto y en Qatar como mediadores indirectos. Sí, mientras tanto Donald Trump llegó con unas horas de retraso tras una gira de autopromoción y fue recibido... Una gira de autopromoción en Israel. Sí, que estaba en Israel. Sí. Ah, bueno, sí, dio un discurso, de hecho, en la Knesset, Uh-huh. ¿no? Bueno, el Parlamento. Sin más, es el Parlamento. En Israel solo hay una cámara. No es como aquí que tenemos Congreso y Senado, allí Uh-huh. solo tienen la Knesset, ¿no? Bueno, el caso, que fue recibido con un desfile de líderes que uno a uno le estrecharon la mano ante las cámaras, como ya es costumbre. Trump se dedicó a hacer su clásico juego de manos, de ahí tirón, esas cosas que hace él, y volvió a protagonizar junto a Macron otro rifirrafe un tanto cómico, ya que, bueno, ya sabéis que siempre que se ven, Macron y Trump ven quién tira más del otro, quién le da más fuerte, y al final, bueno, es un poco curioso el tema. Sí, bueno, también lo ha hecho con Pedro Sánchez. Y Es no verdad, sé si has visto le dio- el vídeo, que le dio Pedro tirón. Sánchez le dice, ¡pa! Sí, Una sí. mierda, conmigo no, ¿eh? Es verdad, es que Pedro Sánchez es grande. Sí, tiene que ser fuerte también. Tiene que tener fuerte, aunque es verdad que últimamente está más delgado. Bueno, Trump también es grande, pero es verdad que tiene casi 80 años, entonces. Claro. ¿Casi? ¿O ya tiene...? Yo creo que casi todavía no llega. Creo que tiene 79. Juraría. Puede ser. Dicho esto, espera un momento. ¿Te has dado cuenta? Bueno, lo comentarás ahora, porque el tío se puso a repartir, parecía Zasco Master, con el micrófono, espectacular. Sí, vamos a comentar alguna cosa. Bueno, Zasco Master y también cosas buenas, porque un gesto muy comentado, precisamente hablando de Pedro Sánchez, fue un efusivo saludo a quien elogió por hacer un fantástico trabajo, y esto lo decía además en referencia al PIB en defensa. Sí, bueno, lo que dijo realmente es como que estaban haciendo un gran trabajo. Yo entendí, Claro, es que aquí se podrá entender de Yo distintas entendí formas. que estaba haciendo un gran trabajo con el PIB, con la el PIB de economía de España. española, Vale. y luego le dice, vamos a trabajar en eso porque lo del PIB en defensa, Ajá. seguro que llegamos a un acuerdo. Es una cosa, le dice algo así, pero Vale, que estaban como le haciendo un gran felicita trabajo. por la economía española, le dice, Dijo, oye, vamos ya a que llegar a un vais tan acuerdo bien- sobre eso, pero Vale, estáis vale. haciendo un gran trabajo. Y es lo que entendí, vamos. Vale. ¿Qué más? Pues mira, entre otras cosas, Trump ha calificado el pacto de paz como el cierre de 3.000 años de conflicto. Vamos, el tío se vino arriba un poco. se ha abrido arriba. Y ha anunciado que después de Gaza, el pacificador dice que vendrá Ucrania y que después también Irán. Un Presentando, acuerdo con Irán, es verdad. Un acuerdo dijo. con Irán. Sí, señor. Presentando todo este plan pues como una hoja de ruta de pacificación bajo el liderazgo de los Estados Unidos. Sí, otra curiosidad es que en un giro menos esperado apareció por allí el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y anunció que la organización contribuirá a reconstruir infraestructuras deportivas en Gaza, a modo como de instrumento social simbólico de recuperación. El Infantino pareció por ahí, oye, yo también quiero la FIFA de la paz. Todo el mundo metiendo ahí un poco Sí. su patita. Luego, ¿qué más cosas? También, bueno, recuerdo, hablabas de que se puso a repartir. No sé si has visto el vídeo con Starmer, que Sí. le llama así momentáneamente y, ¿dónde está Reino Unido? ¿Dónde está Reino Unido? A ver, ¿quién viene? Tú. Y, Bien. hasta luego. Bueno, Sí, sí. a Meloni le dijo algo de que... A Meloni le ha dicho algo, además, bastante desagradable. Un poco creo. raro, Un como poco que era, raro. que era muy atractiva, que ahora ya no se puede decir Que no estas se puede cosas. decir- bueno, lo típico, ¿no? Que ahora no se puede decir Ahora nada. no se puede decir nada, pero... El presidente de los Estados Unidos diciendo ahora no se puede decir nada en una Claro. cumbre de la paz donde... Pero te lo ¿no? digo yo. Y Pero le te dijo lo que digo. era muy bella o muy atractiva, Sí. algo así. Y luego alguien, no sé si fue Trump o fue Erdogan, o alguien le dijo a Erdogan le ha Meloni... dicho que a ver si deja de fumar. Eso. Que a ver si consigue Madre mía. que deje de fumar Meloni. La Hombre, Habana- yo ahí estoy la- con la- Erdogan, ¿eh? No sé tú, Porque pero no te yo gusta estoy con mucho Erdogan. que fume la gente. Sí. La van a volver de izquierdas Lo a que, Meloni. lo entre que todos no estos. sé... Lo que no sé es si Meloni ha puesto sus tradicionales caras mientras le hablaban de La las verdad que es una cosas. persona muy expresiva. A mí me hace mucha gracia cuando empieza a poner caras. Bueno, ¿qué te parece si vamos al rincón del tiburón? Que tenemos ahora mismo que hablar. Tenemos polémica, David. Sí. Tenemos bastante polémica de la que hablar, así que vamos a ello. Venga.
Bueno, vamos a empezar suaves porque aquí hablamos mucho del tema de la energía. Muchísimo. Vale. Nos encanta. Nos gustan las renovables, Nos gusta la energía renovable pero de poco nos sirven las renovables si no se puede almacenar. si no se puede almacenar. Eso es. Y de esto se están dando cuenta ahora mismo muchos países. Mm. Los primeros en darse cuenta, en California, ahora hablaremos de eso. Pero ahora hay muchos países que están diciendo, oye, que estos chicos tenían razón. Así que vamos a contar un poco esta historia y vamos a ver qué proyectos hay, qué planes hay para que el mundo avance en el tema del almacenamiento energético. Y dirás, ¿y por qué te lo cuento hoy? Bueno, pues porque ayer, como había miedo a que las empresas chinas, o que mejor dicho China, limitase las exportaciones de baterías o componentes de baterías a otros países, todo el sector del almacenamiento energético de Estados Unidos voló. Empresas aumentando un 60, 50, 20, 30%. Una absoluta barbaridad. Entonces, vamos a comentar un poco de dónde viene todo esto. Venga. Vamos a hacer por supuesto, vamos a hacer en Memorias de Tiburón un vídeo sobre ello. ¿Vale? La cantidad de vídeos que están saliendo Sí, en memoria de la verdad Tiburón. es... es una pasada. Y aparte lo vamos a explicar aquí. Así Venga. que, venga. Pues vamos un poco con la historia. En 2020, una ola de calor dejó a cientos de miles de californianos sin luz y reveló la fragilidad de una red eléctrica demasiado dependiente de energías intermitentes. Aquella crisis fue el punto de partida para una transformación, y California impulsó la construcción de megabaterías capaces de almacenar la energía solar que sobra durante el día y liberarla por la noche, cuando la demanda se dispara. En pocos años, su capacidad de almacenamiento se ha triplicado, estabilizando la red y reduciendo la necesidad de recurrir al gas. El fenómeno, como decía antes, se ha extendido por todo el mundo. China y Estados Unidos lideran la expansión de grandes granjas de baterías, pero también se están multiplicando en países como Australia, Reino Unido, Chile y lo va a hacer pronto en España. La caída de los costes de las baterías de litio, un 90% desde 2010, y las mejoras en su eficiencia han hecho viables proyectos gigantescos que equilibran la oferta y la demanda energética. Y aparte esto va a ir a más porque cada vez está avanzando más la tecnología. El caso es que aprovechan los excedentes renovables y abren nuevas oportunidades de negocio basadas en almacenar energía barata y venderla cuando los precios suben. Pese al entusiasmo, persisten los desafíos, y es que las baterías actuales solo pueden descargar energía durante unas pocas horas, y hay cuellos de botella en las conexiones a la red, y en algunos países las normas todavía penalizan el almacenamiento. Aún así, el avance es imparable. Las megabaterías se están convirtiendo en el equivalente moderno de los antiguos silos o los frigoríficos. Qué palabra más chula, silo, me gusta. Sí, me mucho. encantan los silos. De hecho, me encanta ir por la carretera y ver silos. Silos, para el que no sepa, son los edificios en los que se almacena el grano. Ujú. Por cierto, si te gustan los silos, Ya hemos David. hablado de esto en la pecera, pero, Sí. pero dilo, que la gente no se va a acordar. es que nunca me acuerdo del nombre del pueblo. Y es que esto ya te pasó. Ya, O sea, estoy teniendo un déjà vu. sí. ¿Cómo se llama? Y El- nos quedamos pillados. Hay además, un, con el- hay un pueblo en Castilla y Otra León. vez. Otra vez. Hay un pueblo en Castilla y León. En la A6, Sí, sí. ¿vale? Antes de Medina del Campo. Programa 37, más o menos. Vale. En el que hay un castillo precioso, que es el Museo del Silo. Sí. ¿Cuál es el pueblo? No me acuerdo. Bueno, si lo sabe alguien, que lo ponga en los comentarios. Creo que es el mismo chiste que hice en su momento también. ¿Vale? Eh, Está cerca, mira, te voy a decir bueno, otra pista. vez. De Madrigal de las Altas Torres. No, si no me extraña De ese que sí me acuerdo. si lo de mirar obras yo ya lo voy entendiendo porque... ¿Cómo se llama el...? Ay, qué rabia me da. Es que es mitiquísimo el pueblo, además. Me sale Almansa, pero no es Almansa. Ya lo dijiste eso también. No, eso no dije tanto, no Creo te que acuerdas sí, de ¿eh? tanto. No. Almagro tampoco. ¿Igual es Almagro? No. No me acuerdo. Ahora lo miramos. Venga. Vale. Continúa, por favor. En la nueva era eléctrica, almacenar será tan importante como generar. Y por eso mismo, desde aquí hacemos un alegato absoluto, una defensa absoluta a el almacenamiento energético de renovables. Absolutamente. De renovables, sobre Absolutamente. todo. Bueno, de todas, pero de de todo renovables realmente, pero mejor. el almacenamiento energético es clave porque aparte también hay mucha gente que se cree que el almacenamiento energético dice, bueno, no, pero es que luego la red puede haber apagones, no sé qué. No, al contrario, aparte de hacer que el precio sea más estable, también hace más estable la propia red eléctrica, evita apagones porque hace que tú puedas inyectar energía en cuestión de segundos en el sistema. Por tanto, viene muy bien para aportar resiliencia, y seguridad a la web, a la red. A la Vale. web iba a decir, sí, a la red. Estamos buenos hoy. Ya empezamos con la polémica. Sí,
Aquí se viene una noticia más complicada, ¿no? Sí, porque tenemos que hablar de autónomos, David. Sí. El gobierno ha propuesto un nuevo esquema de cotización para los autónomos que comenzaría en 2026 y se aplicaría también en 2027 y 2028. Bajo este sistema, las cuotas mensuales subirían para todos los tramos. El Para tramo todos, más bajo, para los todo que el cobran mundo. más y los que cobran Para menos, todo ¿no? el mundo, Vale. sí. El tramo más bajo pasaría a ser de 217,37 euros mensuales para quienes declaren ingresos por debajo de 670 euros al mes. Esto es una locura. es una locura, la O verdad. sea que si tú ganas 670 euros al mes, que es muchísimo menos, es casi la mitad del SMI, te hacen pagar 217,37, es decir, un tercio prácticamente, solo en cuotas. Sí, Luego, efectivamente. más el IRPF, más los impuestos para el trabajo. Totalmente. El tramo más alto, por otra parte, podría alcanzar 796,24 euros para quien tengan rendimientos superiores a los 6.000 euros al mes. Para los años siguientes, las cotizaciones seguirían escalando. Para O sea 2027, que 2026 suben, 2027 también, 2027 y 2028 suben, también. y van a seguir subiendo, sí. ¿Vale? El tramo más bajo en 2027 se subiría a 234,73 y para 2028 el tramo más bajo llegaría a los 252 euros al mes, mientras que el tramo más Recordemos, alto... cobrando 670 Claro. y ya pagarías 250 de Exacto, cuota en exacto, 2028. que no sé si se subiría también esa parte, pero bueno, o sea que es un auténtico Una descalabro, no tiene barbaridad. ningún sentido. ¿Y el tramo alto? Y el tramo alto llegaría a 1.002,49 en 2027 y en 2028 a 1.208,73 según la propuesta presentada por el Ministerio de Seguridad O sea, Social. más que se duplicaría la cuota de autónomos para los tramos más altos en apenas 3 años. Sí. También una auténtica barbaridad. Y bueno, yo no sé qué. Bueno, si quieres seguir contando, Sí, te iba a luego decir yo hago que- mi pequeña. Luego nos dices tú, mi nos das pequeño tu alegato. opinión. Y es que esta propuesta forma parte del calendario pactado en 2022 para transitar hacia un modelo en que los autónomos coticen de acuerdo a sus ingresos reales con ajustes cada 3 años que todavía se extienden hasta 2032. En cuanto a los partidos políticos, todavía no hay un voto formal porque la medida debe pasar por el Parlamento vía Real Decreto o una normativa, pero ya hay indicios de oposición. El PP ha rechazado la propuesta públicamente y las asociaciones de autónomos afirman que han conversado con partidos como PP, como Junts o como Vox para bloquearla si llega al Congreso. A ver, yo a mí esto me parece una barbaridad porque al final, por A o por B, lo decía en Twitter, puse un mensaje que el colectivo de los autónomos es el colectivo que siempre está más castigado. Siempre Siempre recibe que hay leche, que sí. subir algo, hay que subírselo a los autónomos. Y al final lo que estás desincentivando es la iniciativa privada, porque recordemos que generalmente las empresas empiezan con un autónomo que hace escalar su negocio y cuando escala hace una pequeña empresa. Cuando la empresa es pequeña puede escalar y hace que se haga mediana, luego más grande y tal, ¿no? Pero si ya lo más básico es la gente que peor lo tiene, ¿no? Para sacar sus pequeños negocios Claro, adelante. no estamos son a hablando los de que les gente que su- tenga mucho dinero, estamos hablando No, no. de una persona que cobra Generalmente 700 euros ahora mismo. el menos que tiene mucho dinero ya no es autónomo, generalmente lo que hace es hacerse una sociedad, ¿no? Entonces estamos hablando de gente que gane más o gane menos, no tiene una gran infraestructura y es quien últimamente está, pues al final, con el peso, ¿no? del país sobre sus hombros. Y a mí me llama mucho la atención porque aquí pasan dos cosas. Bueno, luego para otro capítulo aparte es el tema de qué pasa si un autónomo se pone enfermo, qué pasa cuando los autónomos son padres o madres. Ujú. En fin, todo ese rollo que también da para un capítulo aparte. Pero en este caso a mí me alucina, ¿no? Cómo hay una defensa a ultranza por parte de las instituciones para todo el colectivo de pensionistas y sin embargo para los autónomos Sí. no hay manera, ¿eh? Luego con esto. otro tema también es cómo se incentiva la economía sumergida también con este tipo de cosas. Se incentiva, porque- obviamente, ¿no? Se incentiva la economía sumergida y luego hay quien te lo justifica diciendo, bueno, es que como los autónomos defraudan, ¿no? Digo, a ver, no puedes legislar pensando en si defraudan o no defraudan. Y aparte, todo el mundo se cree que el autónomo es alguien que trabaja en la construcción y que puede cobrar en negro, pero ¿cuántos freelance que dan servicios a empresas y que obviamente no pueden cobrar en negro? ¿Cuánta gente que se dedica a profesiones digitales hay y que obviamente no pueden cobrar en negro? Y todo esto, ¿no? Al final, lo que estás haciendo, por un lado, es fomentar la economía sumergida para quien puede, Ujú. y por otro lado es fomentar que la gente se vaya. Sí,
Una pena también que sean los partidos de derechas los que pueden tirar todo esto, porque al final es que esto afecta a toda la población. Es una cuestión de derecha y de izquierda, ¿no? Sin duda, sin duda. Al final es lo que aquí denunciamos desde hace tiempo, ¿no? Que parece que todas las medidas que hacen, ¿no? Que las medidas positivas están encaminadas a un grupo muy concreto de la población y otro siempre corre siempre arrastra las malas noticias, ¿no? Bueno, vámonos a otra polémica, David. Vamos a hablar del CIS. Esta es bastante polémica. Centro de Investigaciones Sociológicas de España. Efectivamente. Bueno, antes de nada decir que hemos sacado toda la información que vamos a dar ahora de la cuenta de un hilo de Twitter de Kiko Llaneras, que hace siempre unos análisis estupendos, la verdad. Sí. Si alguien quiere ver el hilo completo, en X, que se vaya a X y bueno, pues que lo lea allí. Pero bueno, lo que plantea Kiko aquí en su análisis sobre el CIS apunta a un problema de fondo que se ha ido repitiendo en los últimos años, y es que el Instituto Público de Encuestas parece describir un país que no coincide con lo que luego se ve en las urnas. Mientras casi todos los sondeos privados muestran un electorado que se ha desplazado hacia la derecha desde 2023, el CIS, bajo la dirección de Tezanos, sigue reflejando lo contrario, una ventaja holgada para la izquierda. Sí, el contraste no es menor. Mientras el promedio de encuestas sitúa al bloque conservador con unos 9 puntos de ventaja, el CIS otorga esa misma diferencia pero al bloque progresista. Y lo más llamativo es que sus propios datos internos no respaldan su estimación final. El desglose de votos sugiere que la derecha está más movilizada y logra atraer más apoyos del otro lado, algo que en teoría debería traducirse en una mejora electoral, no en una caída, como indica el CIS. Sí, Llaneras también recuerda que este patrón no es nuevo. Desde que Tezanos dirige el CIS, el organismo ha sobreestimado los resultados de la izquierda, ojo, en 41 de 42 elecciones, lo que sugiere un sesgo sistemático más que un simple error metodológico. Parte del problema, según él, es que el CIS no ajusta sus muestras para reflejar correctamente el recuerdo de voto, y es que en sus encuestas, por ejemplo, aparece el doble de personas que dicen haber votado al PSOE en 2023 que al PP, pese a que en la realidad los populares obtuvieron más votos. Sí, en el fondo este debate va más allá de una disputa técnica. El CIS, financiado con fondos públicos, con muchos fondos públicos, tiene el deber, ¿no?, de ofrecer una fotografía fiel del país, no un retrato condicionado por afinidades políticas. Por eso cada vez que sus cifras divergen tanto del resto de encuestas, pues crece la sensación de que, oye, más que medir la opinión pública, estás intentando, ¿no?, darle forma, moldearla. Vamos, que al final yo, cada vez que se publica un dato del CIS, no sé si te pasa a ti, David, yo ahora ya digo, bueno, es el CIS. Es que ya no le doy ni importancia, y es una pena porque es el estudio demoscópico al que más recursos se le dedican de toda España. Es un pedazo de estudio increíble y las conclusiones al final pues es que no nos sirven para nada. Entonces a mí me parece que es una manera de como desgastar la institución, como de quitarle... Sí, le estás minando toda la credibilidad a una institución pública que tendría que tenerla. Luego aquí, esto lo hemos comentado también antes fuera de cámara, pero lo traigo porque me parece interesante, que es que claro, aquí todo el mundo piensa, bueno, esta gente lo que está haciendo es, por una afinidad ideológica de Tezanos, coger y decir, bueno, que dale, o sea, como sea, pero que al final el sesgo acabe favoreciendo a que salga el PSOE con muchos mejores resultados. Pero luego yo tampoco tengo claro que eso sea así, porque luego de repente yo no sé si esto moviliza al votante también. Yo creo que ni ellos mismos lo saben. Claro, yo no sé si ya es una cuestión de que tienen hay un error, que lo están haciendo mal de una forma totalmente o también puede constante. hacerse igual, no para conseguir más o menos votos, sino también para acallar las voces críticas dentro del partido, dentro del propio PSOE. Yo qué sé, pues las voces de los varones, por ejemplo, que puedan estar en contra de Pedro Sánchez. Pues ya me dirás hasta qué punto acallan esas voces cuando ya no tiene credibilidad las encuestas del CIS, ¿no? O sea, ese es el problema. Ahí está el tema. Pero vamos, a mí me parece fatal lo que se está haciendo actualmente con el Centro de Investigaciones Sociológicas, porque no es normal que todos los estudios vayan en una dirección, estos estudios vayan, el del CIS vaya por otra, el del CIS nunca acierte, 41 de 42, es una locura, nunca acierte. Algo está y encima pasando, es que claro, no la cocina que hace el CIS para darnos el resultado final no coincide con lo que aparece realmente en sus estimaciones directas. O sea, en su estimación no, en su intención directa, que es lo que realmente la gente responde. Vamos, me parece lamentable. Dicho esto, vámonos a la sección que tenemos preparada, porque tenemos, ya sabéis, un claro compromiso con hacer el programa un poquito más corto, lo que pasa que no siempre nos sale. Pero es que también lo tenemos con hacer el programa un poco más divertido, entonces claro. También es verdad eso. Entonces vamos a hablar ahora de la geopolítica de Star Wars. Así que el que quiera verla y nos esté viendo desde Memorias de Pez puede irse a la pecera de Memorias, dejamos el link siempre abajo. Y el que esté en la pecera de Memorias o en Spotify puede seguir viéndonos aquí
ahora mismo. Así que vamos con la sección de hoy.